Cuando Dios dijo, o cuando dice aquí el texto, y creó Dios al hombre a su imagen, pues yo creo que se estaba refiriendo a los dos aspectos, porque aunque Dios todavía no se había manifestado en carne, sin embargo, la Biblia dice que la manifestación de Dios en carne estaba en el pensamiento de Dios desde antes de la creación del mundo, ¿cierto? O sea que antes de que nosotros existiéramos, ya Dios tenía la imagen de su manifestación en carne. Por eso, a la hora de que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al primer hombre, Adán, eso no fue simplemente ahí inventando. Es que nosotros trajimos el diseño, la imagen de o de esa manifestación de Dios en carne que es Jesús. Lo que pasa es que esa manifestación de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los últimos tiempos, como dice la palabra, para salvar a los hombres. Entonces, cuando hablamos de que nos creó a imagen de Dios, tiene que ver con lo físico, pero también con lo espiritual. Amén, ¿me estoy haciendo entender? En lo físico, de seguro, hermano, que nosotros tenemos la imagen, el rostro, el cuerpo, los órganos, todo es la imagen de ese Dios manifestado en carne desde antes que ustedes existieran. O sea, que nos hicieron la imagen de ¿quién? A imagen de Cristo en su humanidad. Amén. ¿Estamos claros en eso? Pero también estamos hechos a la imagen de Dios en los aspectos éticos, espirituales y morales, porque la Biblia dice que Dios es santo. ¿Sí es así o no? Y el Señor dice por allá en la carta de Pedro, ustedes tienen que ser santos porque yo soy. O sea que nosotros nos tenemos que parecer al Señor en lo que tiene que ver con el aspecto moral. Si Dios es santo, yo me tengo que parecer a Él. ¿Cómo? Siendo santo como Él es santo. Si el Señor es puro, yo tengo que vivir en pureza. Si el Señor es bueno, yo también tengo que ser bueno, porque me debo parecer ¿a quién? Al Señor, porque dice que nos creó a su imagen. ¿Sí me estoy haciendo entender, no? Entonces pudiéramos decir esta noche, hermanos, que nosotros como creación de Dios fuimos creados con un propósito ¿qué? Maravilloso de parte de Dios. Todos aquí fuimos creados con un propósito maravilloso de parte del Señor. Pero usted conoce la historia que narra la Biblia, y usted se dará cuenta que en algún momento, lamentablemente, nuestros primeros padres se dejaron engañar, y entonces vino una consecuencia, y la consecuencia que trajo el pecado de Adán y Eva, y entre otras cosas, no es que comieron la manzana. Hay gente que dice que es que Adán o que Eva comió la manzana y que Eva se la comió completa, y que Adán se le acordó y se le quedó por aquí de que tenemos aquí la manzana. Esto es puro cuento. El pecado que cometieron nuestros primeros padres fue el pecado de desobediencia. Pero ese pecado de desobediencia trajo unas consecuencias terribles para la humanidad. En primera instancia, tenemos que decir que el hecho de haber pecado contra Dios no solamente afectó al ser humano en lo que tiene que ver con lo ético, con lo moral y lo espiritual, sino también en la parte física. ¿Sí sabe usted eso, no? En la parte física, ¿cuál fue la consecuencia de haber pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Está hablando de la muerte física. El hombre,
Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, tenía algo que Dios les había dado muy especial. ¿Qué era? Tenían inmortalidad. Por eso vino la muerte, entonces perdieron la inmortalidad y ahora eran ¿qué? Simplemente mortales. Estaba establecido que tenían que morir. También la Biblia dice que la consecuencia de haber pecado contra Dios es que ahora les tocaba ¿qué? Al hombre trabajar. Con el sudor de tu frente trabajarás y ganarás el pan de cada día, y fuera de eso la tierra te producirá cardos y espinos. O sea que tienes que lucharla. A la mujer le dijo: con dolor darás a luz ¿qué? Tus hijos. O sea que el hecho de haber pecado trajo consecuencias tanto en lo físico, tanto en lo humano, lo natural, como también en lo espiritual, en lo ético, en lo moral. Y lamentablemente entonces el hombre se afectó por el pecado y el hombre se empezó a alejar de Dios y a corromper. Y hermano, si vamos a la realidad, todas las circunstancias que vive el ser humano hoy, tantas enfermedades, tantas situaciones difíciles, es precisamente porque el hombre ha perdido la imagen de Dios. ¿Cierto? Entre más lejos de Dios esté el ser humano, es más factible que pierda la imagen del que lo crea. Así que el ser humano, afectado por ese pecado de desobediencia, se fue alejando de Dios y se fue haciendo a una nueva forma de vivir y fue perdiendo la imagen de Dios en los aspectos que antes mencionaba. Pero Dios, que sí que es bueno el Señor, porque Dios es muy bueno, ¿cierto? Dios no nos dejó, hermanos, abandonados, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y por eso el Señor hizo la obra de rescate más perfecta que puede haber, porque la obra de la redención es la obra más perfecta que hay. Ese Dios Espíritu entonces cumplió su palabra y había dicho que ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, cumplió el Señor con su palabra, con su plan, y Dios se manifestó en carne. Es decir, Dios se vistió como uno de nosotros, pero con una gran diferencia. La Biblia dice que Jesús fue semejante en todo a nosotros, o sea, un hombre de carne y hueso, común y corriente, pero con una gran diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Él era sin pecado. Así que podemos decir que el Señor Jesucristo es el varón perfecto. Hermanos, y en esa obra de redención que el Señor hizo por nosotros, nos ha brindado la oportunidad de volver al propósito inicial del Señor con nosotros. Por eso nos ofrece el Señor esa gran oportunidad que está plasmada en la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De manera que cuando nosotros llegamos a Cristo por el conocimiento del Evangelio y le entregamos nuestra vida al Señor, hermanos, Él, por el poder que tiene, porque Él es Dios. Oiga, a ver que no me escucharon. Jesucristo es Dios. Amén. Y como Dios
tiene todo el poder, de tal manera que cuando nos acercamos al Señor por la fe, Él hace la obra más gloriosa que ha podido suceder al ser humano, y es que Él hace el milagro de la regeneración. Dice entonces, de modo que si alguno está en Cristo, se convierte en una nueva criatura, en una nueva creación. Es decir, Dios nos hace de nuevo. Es decir, parece como si Dios, en el propósito eterno de Él, nos devolviera al principio de la creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, todo lo malo que nosotros hicimos, en el momento que nos acercamos al Señor por la fe y le entregamos la vida a Él, todo lo malo que hicimos no cuenta, no existe. Porque Dios nos brinda la oportunidad de comenzar de nuevo. Es un nacimiento, ¿qué, hermanos? Espiritual, pero que afecta también lo natural. Porque nosotros, cuando nacemos de nuevo por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, hermanos, esta naturaleza humana queda sometida al poder del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, ya esta carne no vive a sus antojos, sino que esta carne vive en obediencia al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Por eso ya no somos como éramos antes. Porque ahora, hermanos, hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Somos una nueva creación. Y yo quiero decirles, si hay algo que hermosea la tierra, es la iglesia del Señor Jesucristo. Vea, hermanos, le voy a decir algo. Cuando el diluvio, usted que ha leído la Biblia se habrá dado cuenta que cuando Noé y su familia estaban en el arca, ellos mandaron una paloma, ¿cierto? Para que reconociera, pues, si había donde pudiera pararse. Y la paloma volvió porque todo estaba lleno de ¿qué? De agua. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Todos estaban muertos afuera o no? Si todos los hombres estaban muertos, los animales, todo. Yo le pregunto, ¿cómo olía eso? ¿Cómo cree usted que era el olor que emitían las aguas y todo eso? Usted se podrá imaginarse. Pero la Biblia dice que cuando Noé vio la paloma y la paloma no volvió, él entendió que las aguas había que bajar. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? Hizo un altar, ¿cierto? Y en ese altar Noé ofreció sacrificio a Dios, de tal manera que dice que ese sacrificio subió como olor fragante a la presencia de Dios. Y Dios recibió ese sacrificio, esa ofrenda, lo recibió como algo agradable a su presencia, y dijo Dios: y nunca más volveré a destruir a la tierra en agua. ¿Verdad que sí? ¿Eso qué quiere decir, hermano? Vea, en medio de este mundo, porque estamos en un mundo malo, ¿sí así o no? Hermano, el mundo está descompuesto. Usted todos los días se queda asombrado cuando usted escucha noticias, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Usted se queda asombrado de lo que está pasando. Es una descomposición de la parte mental, de la parte emocional. Todos los aspectos del ser humano están afectados. Y realmente esta tierra huele mal porque está viendo esa pecado, a maldad. Pero en medio de toda esa maldad y todo lo feo que huele,
hay una iglesia que se parece a Cristo, que tiene la imagen de Cristo y que todos los días rendimos a Él culto, lo adoramos, lo bendecimos y que nuestra alabanza y nuestra oración sube ante la presencia de Dios como olor fragante. Porque la iglesia, hermanos, que somos nosotros, tenemos la imagen de Cristo. Nosotros ahora como iglesia del Señor que somos, nos parecemos ¿a quién? A Cristo. Y yo creo, hermanos, que Cristo es la imagen del varón perfecto. ¿Sí cree usted eso o no? O sea que Cristo al principio, y por eso yo estaba pensando pues ahora en esto, que Dios, por eso dice la Biblia, amados, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, ¿qué dice la Biblia? Seremos semejantes ¿a quién? A Él. A Él. Ve, hermanos, el propósito de Dios con nosotros cuando nos llamó por el Evangelio es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, Él nos hizo de nuevo, nos formó de nuevo, nos dio una forma de vivir diferente, nos dio a nosotros la oportunidad de que Él viva en nosotros, porque hermano, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Por eso entonces nosotros hemos recobrado la imagen del principio. Sí, nosotros sí nos parecemos al Señor. Pero no es todo aquí. Bueno, ya hemos sido hechos nuevas criaturas, las cosas viejas ya no existen, ahora en Cristo somos hechos de nuevo, le pertenecemos al Señor, somos templo del Espíritu Santo, vivimos para agradar a Dios, pero todavía falta una parte. ¿Sabe cuál es la parte que nos falta? Cuando el Señor venga por nosotros la iglesia. La Biblia dice, esto corruptible, esta carne pecaminosa, esto corruptible, se vestirá ¿de qué? De incorruptible. Y seremos semejantes al cuerpo de Cristo. Es decir, cuando el Señor venga por la iglesia, sucederá el milagro y el Señor nos volverá a ese estado con el que Él formó al primer hombre, que tenía ¿qué? Inmortalidad. Ese es el propósito de Dios. Porque hermanos, cuando el hombre pecó, el enemigo pensó y dijo, le gané una. Porque él nunca ha ganado nada, pero él dijo, le gané una. Pero se equivocaba. Porque hermano, el diablo pensó que Dios iba a agarrar al hombre y lo iba a desechar. Pero el Señor sí que ha sabido tener misericordia de nosotros. Y yo esta noche quiero decir gloria a Dios, porque estamos aquí por la misericordia de Dios. Y nos parecemos al Señor porque Él es bueno con nosotros. Entonces ahora podemos decir con toda seguridad que nosotros, que somos nuevas criaturas, que hemos sido creados de nuevo por el Señor, entonces tenemos la imagen. Quiero que leamos un texto de la palabra del Señor que está en la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y el verso 48, pero no sé si lo podemos leer en la versión TLA. Primera carta a los Corintios,
capítulo 15, verso 48 o 47, creo que es. ¿Ya lo proyectaron ahí? Bueno, el verso 47, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 47. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. Verso 48. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de la tierra. Todos los que viven, verso 48, todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo, es un cuerpo espiritual. Así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Es decir, hermanos, nosotros esta noche debemos de tener la imagen de Cristo en nuestra vida. Amén. No solo, te recuerdo, tenemos la imagen de Cristo en lo físico, sino en lo que, en lo espiritual, en lo que concierne a lo ético, a lo moral. Por eso usted y yo, que decimos que somos de Cristo, ya no practicamos el pecado, porque nosotros vivimos en un estado espiritual que se llama santidad. ¿Y por qué vivimos en ese estado espiritual? Porque nuestro Dios es santo. Y si nosotros decimos que Él vive en nosotros y que nosotros nos parecemos a Él, pues tenemos que andar como Él anduvo. Porque a veces creemos, y espero que me entienda esto, a veces nosotros somos buenos para las excusas. Y para justificar a veces algunas circunstancias, entonces decimos, hermano, pero es que entienda que es que uno es humano. Y cuando cometemos errores, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando le faltamos a Dios, siempre sacamos a relucir que somos humanos. Pero yo quiero decirle, hermano, que nosotros, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, que tenemos al Señor morando en nuestra vida, gobernando nuestra vida, pues no debiéramos de tener problemas ni estar usando esas excusas, porque Cristo Jesús fue semejante en todos nosotros, ¿pero qué? Pero sin pecado. Así que nosotros nos debemos parecer a Cristo tanto en lo espiritual como en lo que, como en lo humano. Si Cristo fue capaz de sostenerse en este mundo, hermanos, sin pecado, yo creo que nosotros, si nos llenamos del Espíritu Santo y dejamos que Él gobierne nuestra vida, también podemos vivir en medio de este mundo malo sin ofender a Dios. Sí. Es que por eso es que debemos de entender la obra que Dios ha hecho en nosotros. Este tema, yo soy la obra maestra de Dios, nos debería llevar a pensar entonces, hermanos, que como obra de Dios, que yo quiero decirle, no hay algo más lindo y más especial aquí en la tierra que nosotros que somos la iglesia del Señor. Y lo más lindo que Dios tiene aquí en la tierra es la iglesia. ¿Sí? ¿Y por qué somos tan especiales, hermanos? Porque es que nosotros nos parecemos a Él. Eso dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, hermanos, nosotros no somos cualquier cosa. A veces el diablo le quiere traer a usted pensamientos para bajarle la autoestima, y usted se siente poca cosa, y usted siente que, y a veces por ahí cuando alguien le diga a usted, y no le da pena ser evangélico, uy, qué oso ser evangélico, qué oso ser cristiano. Ve, hermano, no se deje comer cuento, como decía el pastor que me sacó a mí al ministerio. Él decía, no se deje engañar
enseñar del diablo, que el diablo es cañero. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es ser cañero o no? ¿Ah? Alguien que dice mentiras para que usted se las crea. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. A usted lo van a invitar a almorzar y a otra persona dice, no vaya allá a un restaurante feísimo, un restaurante la comida es fea. Y todo lo que le está diciendo es que es mentira, pero lo está haciendo con el propósito para que usted no vaya. Eso lo llama ser cañero, mentiroso, embustero, haciendo. El diablo es eso. Y el diablo a veces le quiere hacer sentir a usted que usted es poca cosa, que usted no vale, y usa personas y le trae pensamientos. Pero hermano, yo esta noche quiero invitarlo para que usted eche una revisadita a lo que el Señor dice en la palabra y se dará cuenta que usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo del Rey de Reyes y del Señor del Señor. Usted tiene la imagen de Cristo en su vida. ¿Sabe qué dice la Biblia de nosotros, la iglesia? Que por donde nosotros vamos dejando el olor fragante de Cristo. Es decir, nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, como la obra maestra de Dios, por donde quiera que vamos, llevamos la bendición, la fragancia de Cristo. Entonces, cuando el diablo le quiere hacer creer que usted es poca cosa, que usted no sirve, que usted no vale, que usted no puede, que usted es nadie, no se deje creer eso, porque eso es una gran mentira. Usted lo que tiene que creer es lo que Dios le ha dicho. Y yo esta noche quiero recordarle, ya el tiempo se ha ido, pero quiero recordarle. Yo quiero recordarle que la Biblia dice que a los que creen en su nombre y a los que le recibimos, nos dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Así que vaya asimilando. Cuando usted vaya por la calle, no vaya con los hombros caídos y como a un hermano que le gritaban aleluya para ofenderlo, aleluya, y él levantaba el rostro, gloria a Dios. Porque hermanos, a nosotros, los que somos cristianos, el hecho de que la gente nos vea a nosotros, algunos es posible que tengan cierta admiración porque reflejamos a Cristo en nosotros, pero otros se dejan usar por el enemigo para menoscabar los otros. Usted no se deje manejar ni manipular, no. Usted tiene que estar seguro de lo que usted es por la gracia de Dios. Amén, amén. Usted es un hijo de Dios que Él lo ha comprado a precio de sangre. Usted, hermano, es un heredero de las bendiciones de Dios. Eso dice la Biblia. Y si hijos, somos coherederos de las bendiciones de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos, que nuestro Dios, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el Todopoderoso. ¿Cuántos creen que Él es el Todopoderoso? Eso quiere decir, hermano, que como hijo de Dios que soy, por eso dice, y coheredero de la bendición, es decir, Dios me deja participar de lo que es de Él. Por eso dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Amén, amén. Así como cuando usted en su casa tiene, gracias a Dios, su nevera, y en la nevera usted tiene las frutas y el pan y el queso y el jamón y lo que usted da y le da hambre, yo le hago una pregunta. ¿Sus hijos sacan de la nevera cuando tienen hambre o no? ¿O usted dice, los tiene amenazados? No, hermano. Yo a veces llego a la casa a buscar una fruta y la nevera ya no hay fruta. Alguien me ganó, hermano. Yo sé quién es Estefanía, le gusta la fruta.
Pero ella no me pide permiso, papá, ¿me puedo comer la fruta? No, ella compró la nevera. ¿Y por qué saca la nevera? Porque ella es mi hija y como hija tiene acceso a las bendiciones de mi casa. Hermanos, nosotros somos hijos del Señor Jesucristo y por eso tenemos acceso a la cena del Señor. Todas las bendiciones de Dios están ahí a nuestro alcance. Amén. Entonces a veces no nos dejemos creer ese cuento, ay, que ser cristiano, que poca cosa, no, eso es mentira del diablo, hermano. Ser un hijo de Dios, como dijo el hermano Zacarías, o el hermano Herodes. Ser un hijo de Dios es lo más grande que puede haber. Y todo lo ha hecho el Señor en nosotros, porque la salvación, la obra, la regeneración, el hecho de que hoy tengamos la imagen de Cristo, hermanos, es la obra de Dios. Por eso yo no sé si usted vive agradecido con el Señor, pero yo sí vivo agradecido por el Señor, por lo que Él ha hecho en mí. Porque yo antes, hermano, estaba desfigurado por el pecado, pero ahora tengo la imagen de Cristo. Sí, eso se ve reflejado en mi forma de vivir, se ve reflejado en su forma de vivir. Entonces, dice, así también nos parecemos a Cristo, que es del cielo. ¿Cuántos esta noche se parecen a Cristo? ¿Cuántos de verdad se parecen a Cristo? Bendito el nombre del Señor. Quiero entonces ir terminando esta enseñanza de la palabra del Señor, y en la carta a los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 10, dice, porque somos hechura suya. Ve, hermanos, el hecho de que usted y yo estemos hoy aquí en la iglesia del Señor es un milagro de Dios. Allá en el principio Dios, dice, tomó del polvo de la tierra y comenzó a formar al hombre a su imagen. Pues yo quiero decirle, en este tiempo ya Dios no tomó el cuerpo de nosotros otra vez de la tierra y nos formó, no, porque ya venimos a través de un proceso natural, que papá y mamá nos engendraron. Pero así como en el principio Dios se tomó el tiempo para agarrar el polvo de la tierra y empezar a formar al hombre y hacerlo a su imagen, también en este tiempo, hermanos, Dios se ha tomado su tiempo para hacer de nosotros una nueva creación. Sí, aquí no estamos producto de otra cosa ni porque éramos buenos, no, nada. Eso es un milagro, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo allá a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, le dijo, les es necesario, te es necesario nacer, ¿qué? De nuevo. Y Nicodemo dijo, Dios mío, ¿y esto cómo será? Entonces, ¿podré yo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Porque él estaba pensando desde el punto de vista que natural. Pero el Señor no le estaba hablando de un nacimiento natural, porque ya no es ese comienzo que Dios quiere hacer en el hombre. El comienzo que Dios quiere generar en el ser humano y que ha hecho en nosotros es que Dios, así como, vuelvo y reitero, como en el principio Dios tomó del polvo de la tierra y comenzó a hacer al hombre a su imagen, pues espiritualmente Dios nos agarró ahora. Usted así tuviera 40, el otro tenía 20, el otro tenía 15, el otro que tiene 50, 60, 70, pero Dios ha comenzado la obra por el Espíritu Santo. Y Dios, hermano, yo le hago una pregunta aquí: ¿quién es el que lo convenció a usted? Lo primero que hace Dios es traernos la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y luego que oímos la palabra produce ¿qué? Fe. Para ayudarnos a ¿qué? A creer. Pero le hago, ¿quién es el dueño de la palabra? Dios. ¿Quién produce la fe? Dios. Y cuando usted ya tiene fe, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es el que convence al hombre de justicia, de juicio y de pecado. Así que, ¿quién nos descubrió la condición que teníamos y nos convenció que éramos pecadores?
Dios. Y cuando nos descubrió nuestra condición, nos ofreció el perdón de los pecados. ¿Quién nos ofreció el perdón de los pecados? El Señor. ¿Quién nos limpió con su sangre en el bautismo? El Señor. ¿Quién nos dio el Espíritu Santo para que morara en nosotros? El Señor. Así que lo que somos esta noche se lo debemos al Señor, porque Él fue el que hizo todo. Por eso la obra de esta nueva creación que es usted, que soy yo, hermano, es la obra del Espíritu Santo. Y yo me siento muy alegre y muy contento de eso. Porque, hermanos, si usted y yo fuéramos la obra de un evangelista, de un hombre, de seguro no estuviéramos aquí. Porque lo que no es de Dios no permanece. Pero ¿sabe por qué permanecemos aquí en la iglesia con la imagen de Cristo? Porque esta obra tiene un dueño y el que la hizo es el Señor Jesucristo. Por favor, ubíquese en pie esta noche.